En este dominguito templadito, 17 de marzo del 2019, y estamos iniciando transmisiones en un programa más de El Itacate. Disculpen un poco si se oyen un poco los vehículos, pero bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo en esta segunda semana de marzo. Hay muchísima información que comentar, pero bueno, antes de todo eso vamos a ir a nuestra página para comenzar a sintonizar diferentes espacios para poder compartir, para poder iniciar esta transmisión. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar en este dominguito. Mañana es puente, ¿no? Por lo menos en la parte escolar, debido a que, bueno, pues se va a venir ya el inicio de la primavera y el natalicio de Don Benito Juárez. Entonces, estamos aquí iniciando transmisiones en vivo y en directo, y bueno, rápidamente saludamos a nuestros primeros conectados y conectadas. Miruya Ladino, quien se ha unido a la transmisión. Saluditos. Entonces, vamos a ir a nuestra página de Facebook, Facebook en vivo, para comenzar a compartir esta transmisión. Esperemos, bueno, no tener muchos problemas con el audio o con la transmisión. Entonces, bueno, pues esperamos que esto vaya por buen cauce. Y rápidamente vamos a ir a esta transmisión. Vamos a sintonizar desde nuestro dispositivo qué es lo que está ocurriendo, para que, bueno, ya comencemos. Entonces, rápidamente iremos a transmitir. Si oyen un audio, entonces, estamos haciendo unas pruebas para que, bueno, ya comencemos. Carlos Arenas se ha unido a esta transmisión. Recuerden compartir con sus amigos, familiares, amigos, esta transmisión, ya que vamos a comentar información muy interesante, información que, bueno, pues ya estaremos compartiendo desde diferentes espacios. Vamos a compartir rápidamente en lo que es nuestra página ya de cajón, que es El Itacate Radio, página de Facebook, que, bueno, pues ya tiene funcionando bastante tiempo. Lupita Obrera Castillo, Ernesto Morua se han unido a la transmisión, y estaremos haciendo compartiendo desde El Itacate Radio. También Polo Rodríguez se ha unido a la transmisión. Qué bueno que están conectándose. Esperemos no tener tantos problemas. Vamos a compartir también desde Puebla Millennial, que es otra página en la que, bueno, pues tenemos algún espacio. Y bueno, rápidamente, Lupita Obrera, propongo atención a su importante información de este domingo. Más bien, pongo atención. Estuvimos ahí leyendo un poquito mal. Pero bueno, vamos a Puebla Millennial, que es esta página que tenemos en vivo y en directo. Vamos a compartir. También lo haremos desde Educación para México. Lex Vázquez también se ha unido a la transmisión. Y en este caso, pues hay bastante información en la parte histórica, en la cuestión política, desde diferentes contextos. En el contexto internacional hay muchísima información en el contexto internacional. Ernesto Morua nos manda saludos. Saluditos, Ernesto, desde la Ciudad de México. Y bueno, también compartiremos desde nuestro grupo titulado y llamado Educación para México. Entonces lo haremos desde este grupo, que es un grupo en donde compartimos información, pues docentes, desde el ámbito de la educación. Entonces lo haremos desde este grupo Educación para México. Y bueno, pues ya estaremos iniciando esta transmisión. También tenemos información de las notas virales, tenemos información deportiva bastante. Pero bueno, en el contexto internacional definitivamente sí hay muchísimas cuestiones que comentar. Entonces, bueno, lo haremos ya desde Educación para México, y bueno, ya compartiremos en otros espacios para ya iniciar esta transmisión. Estamos a punto de cumplir los 5 minutos en lo que se van, digamos, agregando más internautas. Rápidamente, y hacemos el llamado y el aviso, inviten a compañeros, compartan la transmisión, por favor, desde sus espacios. Inviten a que, bueno, pues podamos generar toda esta cuestión informativa, que seamos más los que estemos viendo esta transmisión. Entonces, vamos a comenzar con la parte histórica de este Itacate dominguero, segunda semana de marzo del 2019. Y bueno, rápidamente vamos a comenzar con algunas efemérides importantes. Tuvimos, bueno, el 12 de marzo de 1812 nació en Amozoc, Puebla, Ignacio Comonfort, quien fue militar, político liberal, quien luchó contra los invasores franceses norteamericanos y participó en su carácter de
presidente en la promulgación de la Constitución de 1857, la segunda Constitución de carácter liberal. Entonces, bueno, presidente de la República, Ignacio Comonfort. Para 1930, en la India, Mahatma Gandhi conduce la Marcha de la Sal. Y en 1945 fue la fecha probable del fallecimiento de Ana Frank, ¿no? Que, bueno, pues deja un diario en la época del Holocausto, entonces muy conocido, muy famoso. El 13 de marzo de 1787, Pedro Sainz de Baranda, héroe de la toma del reducto realista de San Juan de Ulúa en Veracruz, nació en la ciudad de Campeche. Y para 1985 falleció Jesús Silva Herzog, historiador, economista y maestro universitario, y quien, bueno, pues ha sido inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. El 14 de marzo de 1575 murió en Uruapan, Michoacán, el religioso y humanista español Vasco de Quiroga. Bueno, para 1876 nació Albert Einstein, físico, quien fue, bueno, pues premio Nobel de Física y muy, muy afamado desde varias contribuciones, ¿no? La teoría de la relatividad, que fue la más importante. Tuvimos que para 1921, bueno, no, para 1883 más bien, falleció Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador, que, bueno, pues tuvo dos obras importantes. La primera fue El Capital, un análisis muy minucioso de lo que era el sistema capitalista de su época, y, bueno, pues también el Manifiesto Comunista, que escribe junto a Federico Engels. Y, bueno, el 15 de marzo del 44 a.C., el emperador Julio César fue asesinado por un grupo de senadores romanos en estas conspiraciones que, bueno, para esa época eran muy, muy recurrentes. Tuvimos que para 1916 el presidente estadounidense Woodrow Wilson envió 12,000 soldados estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana en busca de Francisco Villa. Y, bueno, en 1917 se dio la ubicación del zar Nicolás II, donde Rusia se convertiría en república. Bueno, pues esto a través de la revolución bolchevique, ¿no?, que se dio y que daría a la postre origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y, bueno, el 16 de marzo de 1892 nació el peruano César Vallejo, uno de los más grandes poetas de la literatura mundial. Para 1910 falleció en la Ciudad de México el poeta, periodista y dramaturgo Juan de Dios Peza. Y en 1925 nació Luis Miramontes, químico mexicano, coinventor de la píldora anticonceptiva, que fue un gran reconocimiento a nivel nacional, ¿no?, desde la comunidad internacional. Y, bueno, el 17 de marzo de 1821 fue publicado el Plan de Iguala, en el que se declaró la independencia de México y se propuso la monarquía constitucional como régimen político. Fíjense, ¿no? Muchos pensarán que fue la abolición de la monarquía. No, en realidad era una cuestión que, pues, desde la parte criolla se aceptaba. Y, bueno, finalmente, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera de México, en donde, bueno, pues a la postre ya nacerían empresas como Petróleos Mexicanos. Entonces, bueno, pues esto fue un poco de la información histórica que tuvimos para esta segunda semana de marzo. Rápidamente, Miruya Ladino nos dice información que desconocía. Bueno, pues es un honor poder contribuir un poco al conocimiento histórico. También Jackie Cisneros se ha unido a la transmisión, lo mismo que Pancho Cruz. Elías Sánchez, saluditos, Elías. Y Alan Svin Vázquez. Entonces, bueno, pues aquí estamos en esta transmisión de dominguito. Y, bueno, el contexto internacional fue bastante amplio en esta segunda semana. Vamos a comenzar con lo que sucede en Etiopía. Fíjense, apenas 6 minutos después de despegar con destino a Nairobi, el avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines se desplomó. Sus 157 pasajeros fallecieron lamentablemente. Entre ellos, fíjense, la mexicana Graciela de Luis Ponce, quien trabajaba para la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como traductora oficial, ¿no? Ella, quien sería originaria de Mérida, Yucatán. Y, bueno, pues desde Asia hasta Europa y, bueno, pasando por muchos países en Latinoamérica, pues las aerolíneas han decidido suspender el uso de este modelo Boeing 737 MAX 8, después de que, bueno, pues todavía dos accidentes en menos de 5 meses, pues también ocurrieran en otras partes del mundo. Y, bueno, pues esto ocurrió, ¿no?, a principios de esta segunda semana. Lamentablemente, bueno, pues tuvimos esta tragedia. Después de ahí vamos a pasar un poco al continente africano.
en este país, Nigeria, en donde, bueno, pues el edificio de un centro educativo en Itafaji, ¿no? Una localidad que se encuentra en Lagos, pues se derrumbó en el momento en que numerosos alumnos se encontraban en el lugar. Se detalla que un centenar de menores quedaron atrapados entre los escombros de esta construcción de 3 pisos. Y bueno, pues esto dejaría ya un saldo de 20 personas fallecidas, lamentablemente, ¿no? Allá en Nigeria. Y bueno, pues de aquí vamos a pasar un poquito a lo que es Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues tras la jornada en la que los venezolanos hicieron largas filas para obtener agua potable y alimentos debido al mega apagón, que bueno, ya habíamos comentado desde la semana pasada, pues esto dejó muchas pérdidas millonarias. El gobierno del presidente Nicolás Maduro informó que el servicio eléctrico pues ya fue restablecido pues ya al 100%, y de alguna manera pues ya el suministro de agua pues ya ha cubierto más allá del 80%. Tuvimos que el Ministerio de Exteriores de Rusia, fíjense, afirmó que el apagón que sumió a Venezuela fue provocado desde el extranjero por personas con conocimientos del sistema eléctrico de este país. Por otra parte, bueno, pues tuvimos otra tragedia. 2 jóvenes armados y encapuchados mataron al menos a 5 estudiantes de entre 15 y 17 años, y bueno, pues a 2 funcionarias en un tiroteo en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo, en Brasil, fíjense. La mayoría de las víctimas, bueno, pues estudiaban en la escuela Profesor Raúl Brasil, en el municipio de Suzano, y en el tiroteo también fueron asesinadas 2 empleadas de este centro educativo, algo que pues fue muy raro, ¿no? No es recurrente que en Brasil ocurran este tipo de cuestiones. Y bueno, pues, ¿qué tuvimos ya en otras latitudes? Tuvimos desde Reino Unido, la primera ministra británica Theresa May sufrió otra histórica derrota en el Parlamento, que volvió a rechazar, fíjense, su acuerdo para la salida de la Unión Europea con 242 votos a favor y 391 en contra. La Cámara Baja deberá votar ahora si descarta un muy temido Brexit sin acuerdo. Esto a tan solo 17 días de la fecha en que Reino Unido debe abandonar el bloque, ¿sale? Que sería, bueno, pues ya para finales de mes o para principios del siguiente, por lo que, bueno, pues se descarta pedir una postergación. Entonces, bueno, pues aquí hubo otro revés en el Parlamento británico. Y bueno, fíjense, otra tragedia ocurre, pero ahora desde Nueva Zelanda. Tuvimos que al menos 27 personas murieron cuando 2 mezquitas de la localidad de Christchurch, en la isla sur de Nueva Zelanda, pues fueron atacadas a tiros durante la oración. Esto lo informaron los medios locales, que estimaron que el número de heridos es de varias decenas. El atacante fue identificado como Brenton Tarrant, de 28 años, y nacido en Australia. Y bueno, pues esta matanza fue planeada. Esto lo publicó desde una página web en un manifiesto en el que se describía a sí mismo y explicaba los motivos racistas y xenófobos de este ataque, que incluso, bueno, pues circuló por las redes sociales, muchos de los videos. En este momento ya fueron borrados, ¿no? De la red social de Facebook, por lo menos. Y bueno, pues esto ocurre en Nueva Zelanda, ¿no? Un lugar en donde, bueno, al igual que en Sao Paulo, Brasil, pues es poco recurrente que ocurran este tipo de cuestiones. Fíjense, no saliéndonos de este continente, desde Australia, el cardenal George Pell fue sentenciado a 6 años de prisión por un juez de la Corte del Condado de Victoria por los delitos de violencia sexual contra niños cometidos en la década de los 90, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto ya fue la sentencia que se le da. Rápidamente, Iván López, Araceli Mora, se han unido a la transmisión. Saluditos. Y bueno, desde Estados Unidos, ¿qué tuvimos en esta segunda semana de marzo? El régimen norteamericano anunció de manera repentina el retiro de todos sus diplomáticos de Venezuela después del apagón que se suscitó desde la semana pasada. Tuvimos que el presidente Donald Trump anunció la suspensión en Estados Unidos de todos los vuelos de aviones Boeing 737 MAX 8 y MAX 9. Por otro lado, pues el mandatario sufrió una de las peores derrotas legislativas en su presidencia, cuando el Senado se sumó a la Cámara de Representantes para revertir su declaración de emergencia nacional con la finalidad de desviar fondos federales para financiar el muro fronterizo, ante lo cual, bueno, pues Donald Trump utilizará su poder de veto, fíjense, por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca. Y bueno, pues en palabras del presidente, el Congreso tiene la libertad para parar esta resolución y yo tengo el deber de vetarla, ¿sale? Esto en palabras de Donald Trump.
Y bueno, posteriormente, autoridades de Estados Unidos, y fíjense, y la ciudad de Tijuana, confirmaron que desde los últimos meses, pobladores mexicanos, pues se han robado el alambre de púas colocado meses atrás con el fin de proteger sus viviendas, fíjense, esto, bueno, pues en la frontera. Y bueno, finalmente el presidente Trump planteó la posibilidad de que las autoridades electorales y de regulación de comunicaciones pues investiguen a los responsables del programa de humor titulado Saturday Night Live y de otros programas de comedia debido a las burlas, a la sátira que se ha generado en contra de su régimen. Quique Torres se ha unido a la transmisión, saluditos. Entonces, bueno, pues esto ocurrió desde Estados Unidos en esta segunda semana de marzo. Tenemos algunas cifras internacionales, fíjense, todavía en este contexto. Tuvimos que millones de jóvenes se manifestaron en escuelas y plazas públicas en más de 1,700 lugares, en poco más de 150 países, en el denominado Friday for Future, ¿no? Viernes por el futuro, ¿no? Una movilización convocada por la activista sueca Greta Thunberg a favor de proteger el medio ambiente. Entonces, aquí estudiantes de todo el mundo dejaron las aulas para realizar una huelga mundial de protesta contra la falta de medidas, sobre todo de pues el combate al climático, donde, bueno, pues ya hemos comenzado a ver algunos embates de este cambio climático. Sobre todo, me parece, incluso circuló la nota durante esta semana, de que, bueno, pues ya hay un derretimiento de glaciares, ¿no? En varias partes, sobre todo en los polos, ¿no? Del planeta, en la Antártida y en el Polo Norte. Entonces, bueno, pues esto se da, esta movilización, gran movilización, se da en esta segunda semana de marzo. Y bueno, pues ya en otras notas internacionales, el mundo sufrirá inevitablemente otra pandemia de gripe. Debe prepararse para la posible devastación que podría causar y no subestimar los riesgos. Fíjense, esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, al definir un plan global para combatir la enfermedad viral y adelantarse a un posible brote mundial, esta Organización Mundial de la Salud aseveró que la próxima pandemia de gripe es cuestión de cuándo, no de si se producirá. Bueno, vamos a la nota de la semana, que, bueno, Facebook restauró en su totalidad los servicios de su principal aplicación y de Instagram, después de las fallas que sufrió desde el miércoles, donde, fíjense, fueron poco más de 9 horas en las que Facebook dejó sin servicio o con ciertas fallas a sus más de, pues, 1.052.000, bueno, más bien 152.000 millones de usuarios diarios. La compañía está considerando reembolsar a las empresas que compraron publicidad, y bueno, el jefe de producto Chris Cox y el director de WhatsApp Chris Daniels van a abandonar la compañía, fíjense, pero su salida, bueno, según ya había sido pactada hace tiempo, rodaron algunas cabezas por todas estas fallas que se dieron en las diferentes redes sociales y aplicaciones, ¿no? Fue muy sonada. El miércoles pasado, bueno, pues en Facebook recordaremos que las publicaciones no se podían dar, sobre todo en muchas latitudes, sobre todo en Latinoamérica, no hubo muchas fallas. Con WhatsApp pues no se podían mandar audios, no se podían mandar imágenes. Entonces, bueno, pues estuvo esta falla. Fíjense, todavía no se llega a detallar o no ha salido a la luz cuál podría haber sido el origen, digamos, principal de todas estas fallas. Entonces, bueno, pues con esto ya cerramos este contexto internacional que pues tuvo bastantes, incluso tragedias, ¿no? Alrededor del mundo. Y bueno, pues ya vamos a abrir el contexto nacional. Entonces, rápidamente, pues hay que refrescar un poquito la garganta. Cintia Peña se ha unido a la transmisión, saluditos. Y bueno, desde la Presidencia de la República tuvimos responsabilidad en el manejo económico, combate a la corrupción, austeridad en la administración, así como reducción de los índices de inseguridad y violencia a partir de generar nuevas condiciones de justicia. Estos fueron los ejes principales de la estrategia y todo esto fue parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador dentro de sus primeros 100 días, al decir que, bueno, pues esto ha rendido resultados positivos. En materia económica, descartó alteraciones en los equilibrios macroeconómicos, nunca se gastará más de lo que se ingresa a la hacienda pública y no habrá nuevos impuestos. Fíjense, desde Palacio Nacional señaló que, aunque la gasolina y la energía eléctrica han sufrido un ajuste pasajero, pues también destacó la recuperación en un 4% del valor del peso frente al dólar, y la inflación a la baja de 5.9 a 4.4%.
esto en promedio. Anunció que hacia noviembre comenzarán las licitaciones para el Tren Maya y más adelante para el proyecto en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? El corredor transísmico, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, su gabinete, empresarios, gobernadores. El presidente López Obrador resaltó la aprobación en el Congreso de la Guardia Nacional, la ampliación de la ley de extinción de dominio y las leyes que castigan la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral. Finalmente cerró con la frase: refrendo el compromiso de no fallar, nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor. Por otra parte, ante la recurrencia en la liberación de presos con la excusa de la incorrecta integración de la investigación o faltas al debido proceso para justificarlo, pues el presidente anunció que en estos casos presentarán queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y además se harán públicos los nombres de juzgadores o jueces que no detecten alguna irregularidad procesal o que ayuden a esta parte de no sancionar como se debe pues un caso de corrupción. Bueno, pues ya posteriormente Andrés Manuel aseguró: no voy a reelegirme, no soy un ambicioso, vulgar, si lo decide el pueblo voy a servir 6 años y a finales de 2024 termino mi mandato. Esto lo aseguró después de haberse aprobado esta ley para la revocación de mandato. Vamos a hablar un poquito ya los detalles, vamos a tocarlos ahorita cuando hablemos del Congreso. Y bueno, pues en algún momento aseguró que hará público el compromiso de no reelegirse y que este va a ser firmado ante la prensa. Entonces, pues él menciona que tengo palabra, voy a firmar. Y bueno, finalmente el presidente dijo que quedan abolidos en el país el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Al participar en el foro para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el mandatario mencionó: para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, ¿sale? Entonces, esto se dio también desde la Presidencia de la República. Y bueno, vamos a hablar un poquito del Congreso de esta 64 legislatura. Y tuvimos que el Senado designó a Yasmín Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un periodo de 15 años en la segunda ronda de votación, en la que además de la mayoría de legisladores de Morena y aliados, pues se votó a favor en gran parte de la bancada del PRI y en algunas secciones de la bancada panista. Entonces, bueno, pues la discusión que durante varias horas confrontó a las fuerzas políticas, pues habría quedado ya este nombramiento. Con 95 votos a favor, la Cámara Alta eligió entre la terna de candidatas enviadas por el Poder Ejecutivo. Y bueno, pues también está el señalamiento de varios políticos y periodistas que criticaron la postulación de Esquivel, ya que es esposa de José María Riobó, quien es uno de los principales asesores de López Obrador. Por su parte, el propio presidente negó haber dado línea y que exista conflicto de interés en la elección que realizó el propio Senado de esta nueva ministra de la Suprema Corte. Por otro lado, con 6 votos por arriba del requisito para reformas constitucionales, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el decreto de reforma a la Constitución, por el cual se adicionan las figuras de revocación de mandato y la consulta popular, que era lo que mencionábamos. El documento define el procedimiento de revocación de mandato de presidente de la República, gobernadores y jefe del gobierno de la Ciudad de México. También que no serán temas de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en los tratados de los cuales México forma parte, ni las garantías para su protección. Entonces, de esta manera, las consultas populares podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del 1% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y no el 2% que, bueno, pues era lo que se definía anteriormente, y pues baja de 40 a 34% el requisito de participación de la lista nominal. Entonces, bueno, pues tenemos estas cuestiones desde el Congreso de la Unión, y bueno, rápidamente inviten, compartan, por favor, la transmisión. Estamos generando y tocando información muy importante de esta segunda semana de marzo del 2019. Rápidamente, pues antes de continuar, vamos a ver cómo va esta transmisión desde nuestro ordenador. Y bueno,
pues para nosotros es un placer estar aquí transmitiendo. Inviten a sus amigos, inviten a sus conocidos. También, si quieren hacer preguntas, pues adelante, estamos aquí para poder responder a todas las preguntas que nos hagan. Y bueno, pues siguiendo con este contexto nacional, tuvimos otras notas desde el gobierno federal. Y bueno, en la definición del futuro de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, fíjense, hubo un malentendido con la postura que expuso el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y bueno, pues The Financial Times sostuvo que el presidente López Obrador, quien trató la existencia de una confrontación, pues él está pues con esta postura de que la refinería sí se va a realizar, ¿no? En ese sentido, y bueno, pues él menciona que somos un equipo, ratificó que este año se autorizaron 50,000 millones de pesos para esta obra, ¿no? Importante. Y bueno, por otro lado tuvimos que el gobierno federal reveló que el Consejo Mexicano de Negocios financió con casi 100 millones de pesos la realización de la serie documental El populismo en América Latina, una obra que se utilizó como campaña negra en contra del propio López Obrador en el proceso electoral, en el pasado proceso electoral para la presidencia, con la participación de una red de empresas, fíjense, entre ellas OHL México, Grupo Peñoles, ¿no? Esta última propiedad de Alberto Bayeres, en la cual también estuvieron involucrados los anteriores gobiernos federal y del Estado de México, el PRI y Alejandro Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, pues esto también fue una noticia que sonó mucho en esta semana. A su vez, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se renovará todo el personal del Instituto Nacional de Migración por ser de las dependencias que estaban más penetradas en la corrupción. Por cierto, fíjense, el abogado, narrador, poeta y analista Abraham Nuncio, pues será el nuevo director de la Biblioteca José Vasconcelos. Esto lo anunció el director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal, Max Arriaga. Entonces, bueno, pues estos nuevos nombramientos todavía están ahí pues presentes. Y bueno, pues ¿qué tuvimos desde la cuestión de la oposición a lo que es el régimen actual? Bueno, pues tuvimos que el presidente López Obrador fue declarado plata por la Asamblea Emergente Nacional ante la violencia de Estado y autodeterminación de los pueblos en el estado de Morelos. Posteriormente, el presidente envió una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que las iglesias puedan ser concesionarias de canales de televisión y radio pública a fin de que difundan valores morales. Ante esto, bueno, pues legisladores de oposición rechazaron esta propuesta en la cual pues coincidieron que debe respetarse el carácter de Estado laico que mandata la propia Constitución y sin imponer visiones morales, toda vez que recordaron que el presidente y las instituciones del Estado están para garantizar la unidad de los mexicanos y no difundir visiones particulares. Entonces, bueno, pues esto fue rechazado. Por otro lado, cuentas generadoras de contenido, fíjense, bots, semibots, trolls y fans conforman una red coordinada en Twitter para atacar masivamente a medios de comunicación y usuarios que critican al gobierno de México. Esto lo advirtió un informe del CINA Lab, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del TEC de Monterrey. Y bueno, el reporte que se titula Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, Análisis de Tendencias y Topologías en Twitter, el caso de la red AMLOP, pues exhibe las estrategias para posicionar mensajes que celebran las acciones del presidente o campañas para ridiculizar y deslegitimar a personas y medios informativos. Por su parte, pues el propio López Obrador aseguró que su gobierno no tiene bots en redes sociales. Y bueno, a su vez, en los primeros 100 días del mandato de este gobierno, el Partido Acción Nacional, pues fíjense, ya exigió la desincorporación de varios secretarios o miembros del gabinete, ¿no? En este caso, bueno, pues se habló de la secretaria de Energía, Rocío Nale, de Marcelo Ebrard, quien es secretario de Relaciones Exteriores, y Luis Alcalde, quien es secretario del Trabajo. También, bueno, pues hablaron de destituir a la figura de Octavio Romero, de Petróleos Mexicanos, ¿no? Como director de esta empresa paraestatal. Entonces, pues esta bancada mencionó que pues por ineficientes, por generar pocos resultados. Y bueno, posteriormente tuvimos que la Confederación Patronal de la República Mexicana, ¿no? La famosa Coparmex,
consideró que la reforma constitucional sobre la revocación de mandato, pues es una cuestión innecesaria, la calificó de jugada tramposa, ¿no? Y bueno, pues finalmente tuvimos a Tatiana Cloutier, quien acusó a Enrique Krause desde su libro, este libro que, bueno, pues ya habíamos mencionado la semana pasada, que fue su experiencia ya como coordinadora de campaña de la pasada, pues del pasado proceso electoral. Pues ella de alguna manera menciona varias cosas de Enrique Krause. El propio Enrique Krause menciona que pues esto es una especie de difamación, que va a actuar con medidas legales, y bueno, pues la propia Tatiana le contestó que pues nos vemos en los tribunales. Entonces aquí hubo dimes y diretes entre estos dos personajes, y bueno, también tuvimos ya que, otra vez, para variar, al expresidente Vicente Fox, quien escribió desde su cuenta de Twitter: pónganse a trabajar, a resolver, a cumplir, déjense de disculpas y descalificar el pasado. Hay demasiado que hacer para seguir perdiendo miserablemente el tiempo. Esto porque, bueno, pues desde la dirección del Seguro Social, ¿no? Desde la figura de Germán Martínez, pues se pidió una disculpa pública, ¿no? A lo que fue la tragedia de la guardería ABC, donde, bueno, pues varios pequeños perdieron la vida hace algunos años. Entonces, esto molestó a algunos de los papás, ¿no? De las víctimas de esta tragedia, y bueno, pues ahí también hubo dimes y diretes. Entonces el propio Vicente Fox quedó mal parado desde las redes sociales, ¿no? Con ese comentario. Y bueno, pues ya desde la Ciudad de México, fíjense, tuvimos que en Bancomer, que es el principal grupo financiero del país, pues hubo una alarma de bomba o atentado, ¿no? Tuvieron que abandonar la torre de Bancomer y los parques, ¿no? De Bancomer. Entonces, pues de alguna manera hubo una alerta de bomba. Y bueno, posteriormente el Grupo Financiero Santander recibió una advertencia de hackeo, ¿no? De grupos españoles, ¿no? Piratas informáticos allá en España. También, fíjense, el propio Bancomer sufrió al mismo tiempo estas advertencias. Entonces, bueno, pues la Policía Federal tuvo que intervenir. Y bueno, esto ocurrió desde la parte bancaria. Y bueno, también tuvimos que, con una denuncia cada 3 días en promedio, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha puesto a la vista de los ciudadanos pues los hechos de corrupción y abandono de distintas áreas, ¿no? Y bueno, pues esto se dio a través de este informe de los 100 días, ¿no? En donde el gobierno de la Ciudad de México menciona que se acabaron los privilegios y los lujos, se combate frontalmente la corrupción. Entonces se habla de que se redirigirán 25,000 millones de pesos que se obtendrán en ahorros para la inversión pública, ¿no? Este informe que se da desde los 100 días de gobierno o de gestión de la jefatura, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera, se acabaron los seguros, los gastos médicos, los viáticos, las prebendas, se retiraron 1,800 escoltas que tenían diferentes funcionarios. Entonces, pues de alguna manera esto fue lo que sucedió en la capital de este país. Y bueno, en otras cosas, o entre otras cosas, desde la parte económica, a nivel nacional, tuvimos la declaración de denle tiempo, llevamos 100 días. Esto dijo el dueño de American Móvil, de Grupo Carso, Carlos Slim, sobre el gobierno del presidente López Obrador, al considerar que hay avances en la agenda de la nueva administración y en lo económico no hay preocupación. Entonces, él menciona que el país no está en crisis, está en un crecimiento lento. Y bueno, pues esto después de haber presenciado el mensaje del presidente, pues de sus primeros 100 días de gobierno. Por otro lado, y a pesar de que en noviembre Casas Geo, fíjense, se declaró en bancarrota, un juez federal declaró procedente un recurso judicial en contra de la constructora, con lo que se inició la etapa de quiebra y la entrega de la posesión de administración de los bienes y derechos a favor de los acreedores. Entonces, bueno, pues Casa Geo ya está en la antesala de su desaparición. Y bueno, a su vez, el estímulo fiscal que la Secretaría de Hacienda aplicó a los impuestos a las gasolinas a inicios de esta semana, pues implicará una reducción de 4% de las transferencias federales. Esto, bueno, pues lo consideró la agencia calificadora Moody's. Y bueno, posteriormente el flujo de inversión extranjera a activos negociados en la Bolsa Mexicana de Valores se elevó en febrero a $1,126 millones,
tercer mayor monto para ese mes desde 2010, fíjense. Esto de acuerdo con la información del mercado bursátil y la casa de bolsa Citibanamex. Esto que, bueno, pues fue para muchos analistas una cuestión bastante sorpresiva y bastante buena. Nuevamente, Héctor Ochoa, muy buenas noches, profe. Buenas noches, Héctor. Y qué bueno que nos sintonizas en este Itacate dominguero. Todavía, bueno, pues quedará el puente para mañana lunes. Entonces, bueno, pues ahorita estamos un poquito relajados. Me dice Héctor Ochoa, mándale un saludo a Gerardo, por favor. Y bueno, pues invitamos de nueva cuenta, reiteramos, conéctense a esta transmisión, compartan la transmisión, por favor, y pues a difundir toda esta información que hemos traído para todos y todas ustedes desde este Itacate para esta comunidad internauta. Y bueno, en la parte de seguridad que tuvimos en la escala nacional, bueno, pues Tijuana y Acapulco ocupan la primera y segunda posición respectivamente entre las 5 ciudades más violentas del mundo. Esto lo informó José Ángel Sánchez, quien es representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Asociación Civil. Y bueno, pues por otro lado tuvimos que el periodista Santiago Barroso fue asesinado a la entrada de su casa en San Luis Río, Colorado, en Sonora, y bueno, pues recibió impactos de bala. Con este asesinato, fíjense, suman 4 periodistas que han perdido la vida en lo que va del año y 5 en lo que va del sexenio. Entonces, bueno, pues esto ya es preocupante. Mario Moguel se ha unido a la transmisión. Y bueno, finalmente, Armando Ladrón de Guevara, joven de 23 años que se dedicaba al estilismo, fue asesinado en el municipio de Carlos Carrillo. Su agresor o agresores lo atacaron con un objeto punzocortante y bueno, pues abusaron sexualmente de él. Su cuerpo fue ubicado en una casa que, bueno, pues era propiedad de sus padres. Lamentablemente, pues se da este asesinato, ¿no? Entonces, se dice, bueno, pues que él era una persona que, pues, tenía relaciones con personas de su mismo sexo. Entonces, vaya, esta es una cuestión que para muchos fue un crimen de odio, para otros fue un crimen pasional, entonces estuvo circulando muchísimo por las redes sociales, ¿sale? Entonces, rápidamente, Héctor Ochoa, al asesinato de hombres, ¿cómo se le llama? Rayos, ahí sí no recuerdo, Héctor, lo contrario de feminicidio, vaya, no sé si sea una cuestión como no recuerdo bien, esperemos después encontrar, ojalá pudiéramos investigar este término, ¿no? En ese caso. Y bueno, desde la cuestión de corrupción, tuvimos que de 2015 a 2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social compró medicinas por más de 526 millones de pesos a Marsam, empresa farmacéutica que aumentó significativamente sus ventas. Y bueno, pues de alguna manera el propietario Luis Alejandre, hijo de Héctor Doporto, integrante del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de alguna manera, pues aquí hubo una cuestión de corrupción en la parte de licitaciones y entrega de contratos. Una investigación, fíjense, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló cómo la empresa Marsam se vio beneficiada a pesar de que las autoridades la tenían bajo la lupa, ¿no? O bajo vigilancia. Entonces, pues aquí hubo una cuestión en donde, bueno, pues hubo un desvío de recursos públicos. Y bueno, por otro lado, de los años 70 a la fecha, 533 menores de edad fueron abusados sexualmente por sacerdotes pederastas mexicanos. Esto según los registros con que cuentan las redes sobrevivientes de abusos sexuales de sacerdotes. Y bueno, en entrevista con APRO, Joaquín Aguilar, director de esta, digamos, de esta organización, indicó que estos 533 abusos contra niños se dieron en distintas diócesis del país, desde las más chicas hasta las arquidiócesis más importantes. Por cierto, durante su homilía dominical, el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, al hablar sobre feminismo, señaló que las mujeres ya no son glamorosas, ahora parecen varoncitos. Fíjense nada más qué puntadas aventó este personaje. Y bueno, por otro lado, el gobierno federal informó que de los 303,076 millones de pesos que la pasada administración ejerció en compra de medicamentos, 241,191 millones a tan solo 10 proveedores, fíjense. Entonces, pues estamos hablando de que ahí hubo ciertos compadrazgos, tráficos de influencias, ¿no? Para poder de alguna manera, tener todas estas actividades. Entonces, bueno, de alguna manera, pues esto ocurre.
Rápidamente, bueno, pues vamos a generar conexión. Esperen un poquito, porque bueno, pues ya se nos acabó la batería que teníamos en esta parte. Entonces, una disculpa por estos inconvenientes, pero pues sí tenemos que conectar ahorita un poquito esta parte, para que, bueno, no se nos vaya tampoco a desconectar el ordenador o no se nos vaya a ir la señal, ¿sale? Entonces, una disculpa. Bueno, pues tuvimos estas cuestiones con los proveedores, hay mucha corrupción, ¿no? Sobre la parte farmacéutica, sobre la parte de instrumental, equipo médico, ¿no? Distribución de medicamentos. Entonces, bueno, pues es una cuestión que ha dejado ya pérdidas millonarias, ¿no? Al sector salud. Entonces, esto ocurrió también en esta segunda semana, desde la parte de corrupción. Y bueno, pues en otras notas nacionales tuvimos, ante la aprobación en Nuevo León de una reforma antiaborto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, pidió no victimizar doblemente a la mujer que recurre por decisión a la interrupción del embarazo, ¿sale? Esto, bueno, pues ya que la mayoría de los casos se deben a la pobreza en que viven. Entonces, bueno, pues fíjense, Raúl Vera, quien pertenece a una arquidiócesis, pues también puede tener una opinión que va incluso en contra de muchos de sus digamos, de sus compañeros, ¿no? Sacerdotes. Entonces, vaya, esta es una opinión importante. Por otro lado, un incendio, fíjense, se suscitó en el ejido de Toxtlacuaya, municipio de Las Vigas, y en la Reserva Natural de San Juan del Monte, que está en el Cofre de Perote, ¿no? Un parque nacional. Entonces, bueno, pues se suscitó un gran incendio. Y bueno, pues ya para cerrar este apartado, tuvimos a la figura de Yetko Polevsky, dirigente nacional de Morena, que alertó contra sabandijas y chapulines que se han infiltrado en su partido de manera mezquina y perversa para apoderarse de él en épocas electorales. Fíjense, nada más ahí me parece que el que salió a contradecirla un poco fue Ricardo Monreal, ¿no? El senador Monreal, quien, pues de alguna manera, pues él menciona que las personas que se han integrado a esta plataforma política, pues cuentan con toda la integridad. Entonces aquí se armaron los dimes y diretes. Y bueno, pues ahora vamos a nuestro apartado de notas virales, que está bastante amplio, por eso vamos a refrescar la garganta. Rápidamente, ayúdenos a compartir la transmisión, hagan comentarios, preguntas. Estamos aquí para, pues, informar y para también responder a todas las cuestiones que se encuentren, que se estén suscitando, ¿vale? Entonces, bueno, pues en las notas virales vamos a comenzar con este apartado de notas virales. Rápidamente, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño acomodo para, bueno, ya tener, disculpen un poquito el ruido, para poder tener ya un poquito de soporte desde esta parte de la edición. Y bueno, fíjense, tuvimos que Daniel Posada y Zaire Ferrer, que es la nueva serie de Netflix protagonizada por Tamara Vallarta, Roberto Sosa y Damián Alcázar, se estrenará el 5 de abril, ¿sale? Entonces, la historia muestra los peligros que corren los y las periodistas, ¿no? Una serie, pues, que documenta muchísima violencia que han tenido periodistas en este país. Entonces, bueno, pues esto es una primera nota que recorrió el mundo del Internet. Por otro lado, en redes sociales se ha difundido un video en el que se muestra a una mujer pidiéndole perdón en varias ocasiones a su novio, quien se encontraba en el suelo con una herida de arma blanca que ella le provocó. Entonces, el incidente ocurrió en un hotel de Iguala, allá en Guerrero, al que, bueno, pues ingresó la pareja, ambos discutieron en la habitación y, bueno, pues ocurre este percance. Entonces, pues aquí se suscitaron muchas cosas. Ahorita vamos a entrar un poquito en materia para poder aclarar un poquito esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues también tuvimos que, con la frase, amigos, aquí estamos en esta marcha en contra de lo que ha sucedido estos 100 días de gobierno. Vamos, aquí estamos, inconformes con todo lo que ha pasado en estos 100 días de gobierno. Entonces, fue un video que, fíjense, la actriz Laura Zapata circuló en redes sociales, en donde ella misma declara estas palabras, en lo que, bueno, pues fue la marcha FIFI, que, bueno, hablamos otra vez de esta, digamos, de esta marcha desde la semana pasada. Y bueno, posteriormente los opositores a los 100 días que AMLO lleva en el gobierno, pues fueron apodados en redes sociales como chaqueteros amarillos, ¿no? Por su falta de organización y quórum. Entonces, esto
también circuló. Tuvimos también en redes sociales una fotografía de una carta donde el gobierno federal señaló que, pues de alguna manera, será suprimida la frase sufragio efectivo, no reelección, frase que, bueno, pues es de este famoso plan de San Luis, ¿no? En donde Francisco I. Madero invita al levantamiento de armas. Entonces, la publicación causó polémica en Twitter y, bueno, pues ya después se aclaró que fue falso, fue falsa esta información. Y, bueno, tuvimos a la figura de Jorge Cermeño, alcalde de Torreón, quien inauguró la Plaza de la Mujer con un árbol hecho de sartenes. Fíjense lo que provocó polémica, rechazo en redes sociales. El Ayuntamiento de Torreón celebró el Día de la Mujer con la creación de lo que pues pretendía ser un antimonumento, pues terminó siendo una falta de respeto. Entonces esto también circuló en redes sociales. Rápidamente, José Antonio Sánchez, Juven Cronos, Fernando Cid García, Orlando Roldán y Vaquero Solitario, saluditos. Y bueno, pues esto ocurrió, digamos, todavía ya en lo que fue el Día Internacional de la Mujer, que fue la semana pasada. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a esta nota en la que, bueno, pues la figura de Sonia Amirani Núñez, bautizada en redes sociales con el apodo de Lady Cuchillo, debido a que en legítima defensa apuñaló a su expareja de nombre Eric Omar Díaz, esto a las afueras de un hotel llamado La Cascada, en Iguala Guerrero. Entonces, bueno, pues inicialmente fue detenida de manera inmediata por elementos de seguridad pública. Entonces se le hizo un juicio en el que, bueno, pues se le dictó libertad condicional con la medida cautelar de no acercarse a la víctima y firmar cada 15 días. Y bueno, pues ya después se supo que ella fue víctima también de abuso sexual por parte de quien era en ese momento su pareja, de Omar Díaz, o Eric Omar Díaz. Entonces, bueno, pues aquí está esta cuestión en la que, pues, la figura de Sonia Amairani Núñez, además de ser apodada con este digamos, apodo de Lady Cuchillo, pues en redes sociales fue de alguna manera motivo de burla, motivo en el cual pues a ella ya se le catalogaba como psicópata, como una mujer violenta, incluso salió el hashtag de ni uno menos, ¿no? A raíz de los feminicidios, pero pues ahora hubo muchísimos grupos de varones que estaban compartiendo y difundiendo ni uno menos. Entonces, bueno, pues rápidamente desde nuestro punto de vista personal debemos tener cuidado con las notas, con los encabezados. Hay información que es mejor esperar a que se vaya desarrollando para ya tener mayores certezas, no realizar juicios a priori que sean tan apresurados en ese sentido. Y en segunda instancia, invitar a que, bueno, pues desde muchas trincheras varoniles, pues evitemos también el generar una victimización que de alguna manera no nos deja ver el problema real también de violencia, no nos hace reconocer nuestra propia violencia como varones. En ese sentido, es la victimización, pues es muy fácil agarrarse de todo eso. Entonces, bueno, pues esto generó bastante polémica. La figura de esta mujer, bueno, pues ya fue mancillada, ¿no? En ese sentido. Hay muchísimos memes. Yo sé que, bueno, pues esto es una cuestión que busca, pues, generar simpatías, pero a veces es difícil, ¿no? Poder reír ante una cuestión que, pues, en realidad está, digamos, quitándonos la visión del problema real de violencia. Esto, bueno, lo de ni una menos, pues sabemos ha sido producto de todos los feminicidios que se han suscitado en los últimos años, sobre todo en este país. Entonces, invitamos a que haya mayor conciencia en ese sentido. Rápidamente, Vaquero Solitario, saludos, compadre, saludos, Vaquero. Esperemos, pues, sigas en ese baile, Vaquero, que siempre, bueno, pues, en esa academia que tanto llevas a cabo. Esperemos ya ir un día ahí a mover el bote. Y bueno, tuvimos esta noticia y bueno, siguiendo con las notas virales, tuvimos que en el Wildlife World Show en Litchfield Park, un zoológico de Arizona, en Estados Unidos, una mujer fue atacada por un jaguar. Bueno, ya no sabemos si fue un jaguar o una pantera, después de escalar una barrera cerca del recinto de este animal para tomarse una fotografía o selfie, fíjense. Entonces los testigos de la escena dijeron que la mujer estaba tratando de tomarse esta fotografía, cuando, bueno, pues el animal la arremetió contra ella. Entonces esto causó pues reacciones en las redes sociales.
Y bueno, de alguna manera, pues entre que muchos decían, no, pues no hay que burlarse de esta situación, otras personas mencionaron que pues ella tuvo la culpa por haber intervenido en el espacio, en un espacio prohibido. Entonces, bueno, pues esto también causó bastante revuelo. Y bueno, al mismo tiempo tuvimos el reto llamado Triangle Challenge, ¿no? En donde, bueno, pues un grupo de 3 personas comienzan a hacer diferentes saltos sincronizados o coordinados, ¿no? Entonces eso también fue una cuestión bastante viral. Tuvimos a la figura de Eduardo Valencia, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que fue captado amenazando a un empleado. Entonces, bueno, pues le dijo hasta que lo amenazó hasta de muerte, me parece. Este funcionario pues terminaría renunciando a su cargo. Y bueno, pues también tuvimos a la figura del actor y empresario Roberto Palazuelos, quien fue a la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece que a la Facultad de Derecho, una plática. Entonces, bueno, pues Roberto Palazuelos fue de alguna manera cuestionado por no haber puesto las siglas UNAM con mayúscula, en donde, bueno, pues le hicieron muchísimos memes y burlas, ¿no? De que fue ahí a hablar sobre las banalidades que ha representado la figura de este personaje, ¿no? Desde el mundo empresarial y desde el mundo de la farándula. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos la visita de Roberto Palazuelos, ¿no? Quien en Instagram, pues, hizo también alarde de esta plática, ¿no? En donde me parece que incluso nombra a su abuelo, a su papá, ¿no? Que ellos estudiaron en esta universidad. Entonces, bueno, también tuvimos, fíjense, el Trash Tag Challenge, en donde, bueno, pues, este reto viral en el que, pues, miles de usuarios suben fotos en sus redes sociales donde muestran el antes y el después de un paraje natural que ellos mismos han limpiado de basura, ¿sale? Entonces, esto también causó bastante furor durante esta semana. Y bueno, finalmente, Raubana, la youtuber famosa por vender libros de recetas veganas, fue capturada comiendo pescado en Bali, fíjense. Entonces, bueno, pues aquí también le hicieron unas burlas impresionantes, ¿no? A esta youtuber, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tuvimos bastantes cuestiones interesantes. Con esto ya cerramos el contexto nacional. Vamos a ir a la cuestión local, porque fíjense, ya llevamos poco más de 50 minutos de transmisión. Anita Solar se ha unido a la transmisión, saluditos. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han conectado en este Itacate dominguero, segunda semana de marzo. Ayúdenos a compartir la transmisión, por favor, para que, bueno, pues podamos difundir en mayor medida toda esta información. Y bueno, pues en el contexto local, antes de que nada vamos a refrescar, que tuvimos en la parte, pues tuvimos primero la visita de Andrés Manuel a Puebla desde la semana pasada. Y bueno, pues aunque fueron por escasos segundos, el gobernador interino Guillermo Pacheco y la presidenta municipal Claudia Rivera recibieron rechiflas durante el evento, ¿no? En donde vino López Obrador a la capital del estado, allá en Los Fuertes. Entonces, pues Beatriz Gutiérrez fue ovacionada, fíjense, por el contrario. Entonces, pues la concentración se dio con 15,000 personas en el centro expositor de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en donde, bueno, pues se presentó el esquema de beneficios sociales de la Secretaría del Bienestar. Entonces, para quienes estén pendientes, López Obrador ya vino desde el pasado domingo, entonces hay que estar pendientes, ¿no? Desde la parte de la Secretaría del Bienestar para los diferentes apoyos, ¿sale? Entonces, ya no hay pretexto ni hay excusa para que, pues, pues las personas que están interesadas en obtener algún apoyo, pues vayan e insistan, ¿no? En esta cuestión. Entonces, bueno, pues tuvimos también a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, ¿no? Que presentó el programa Becas Benito Juárez. Entonces, bueno, pues esto se dio en la visita de Andrés Manuel. Y bueno, ¿qué tuvimos desde el Congreso local, desde el Congreso poblano? Bueno, desde la 60 legislatura, por unanimidad, los diputados del Congreso de Puebla avalaron castigar el ciberacoso en contra de menores de edad hasta con 5 años de prisión y multas desde 4,000 hasta los 40,000 pesos. La iniciativa reforma se dio al Código Penal que se avaló durante la sesión ordinaria. Entonces, bueno, pues fue prácticamente avalada por todas las fuerzas políticas en el Congreso local. Y bueno, por otro lado, y fíjense, a pesar de tener licencia desde enero, Gerardo Islas, ¿no? Personaje de Nueva Alianza, pues es el diputado con más faltas a las sesiones del Congreso, ¿no? Al parecer, bueno, pidió permiso para contender ahorita por la gubernatura interina, entonces de ahí, bueno, pues parece ser que no ha regresado, dejó a su suplente,
y bueno, pues ya ha registrado bastantes ausencias este personaje, Gerardo Islas. Entonces, bueno, pues esto se dio desde el Congreso local. Rápidamente, saludos, Miguel Ángel Torija, Gerardo Espidio, se han unido a la transmisión, saluditos. Compártanos, ayúdanos a compartir la información, ayúdanos a difundir todo este Itacate dominguero. Y bueno, desde la gubernatura de Puebla que tuvimos que el precandidato a la gubernatura, Alejandro Armenta, advirtió que impugnará los resultados de la encuesta interna, en donde, bueno, pues, de ser necesario, pues, él estará encabezando una vigilancia extrema a lo que va a ser esta encuesta para elegir al próximo candidato, ¿no?, en la elección extraordinaria. Y bueno, por su parte, David Méndez, vocero del precandidato Luis Miguel Barbosa, hizo un llamado a los órganos nacionales de Morena a retirar la contienda interna, o más bien a retirar de la contienda a Alejandro Armenta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya se están armando estos pequeños conflictos al interior de Morena. Y bueno, por otra parte, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Salvador Escobedo, anunció su renuncia tras denunciar, irregularidades, ¿no?, desde la dirigencia estatal, que está encabezada por Genoveva Huerta. Entonces, también en el PAN están teniendo sus problemas. Y bueno, ¿qué tuvimos desde el municipio? Tuvimos que a casi 5 meses de gestión, la alcaldesa Claudia Rivera justificó la falta de resultados en torno a reordenar el comercio ambulante en calles del centro histórico. Y bueno, pues es que señaló que ninguna administración municipal anterior lo ha solucionado. Sin embargo, adelantó que en los siguientes 15 días será dada a conocer la dinámica de reubicación por parte de la Secretaría de Gobernación que pues ayude a resolver este conflicto. Al mismo tiempo, se reprobó, o colectivos reprobaron que autoridades de los policías estatales, turísticas, así como municipales, hicieran o guardaran silencio y no tuvieran la valentía para detener a los agresores de algunas mujeres o miembros de estos colectivos que, bueno, pues fueron atacadas verbalmente, fueron acosadas, incluso, bueno, pues se habla de que hubo algunas agresiones físicas también. Entonces, bueno, pues esto también fue una noticia que llamó la atención en esta semana. Julio César Gálvez, Druso a la milla, saluditos. Bueno, pues se han suscitado estas cuestiones en las que el gobierno municipal ha tenido bastantes problemas. Me parece que incluso hoy hubo una manifestación de ambulantes, ¿no?, en el Zócalo de la ciudad. Entonces, bueno, pues este problema pues ha ido en aumento. Y bueno, tuvimos también que, fíjense, 32 mujeres sufrieron abuso sexual, golpes, acoso, ¿no? Miembros de estos colectivos que pues han pugnado por darle seguimiento, ¿no?, a la cuestión de estos grupos, ¿no?, de ambulantaje, que para muchos ya son unas mafias. Entonces, bueno, pues esto ocurrió aquí en el municipio. Por otra parte, fíjense, tuvimos la visita de Paco Ignacio Taibo II, quien es director del Fondo de Cultura Económica, ¿no?, en lo que fue la feria de libro aquí en la ciudad de Puebla, evento que, bueno, pues se celebró en el centro de la ciudad. Ahorita vamos a ver dar algunos datos importantes. Tuvimos que, bueno, pues las librerías Educal, Fondo de Cultura Económica, pues se van a inaugurar, van a ser 2. Esto lo mencionó Paco Taibo. Entonces, fue esta fiesta del libro 2019, claro, el evento que organizó pues el Ayuntamiento de Puebla, ¿no? Y bueno, tuvimos también, fíjense, ya para cerrar esta parte municipal, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, lamentó que el comercio informal y la inseguridad se hayan disparado en los últimos 5 meses, fíjense, cuestión que es falsa porque pues ya lleva bastante tiempo, ¿no? Sobre todo lo del comercio informal o el ambulantaje. Entonces, bueno, pues invitó a la alcaldesa Claudia Rivera a que pues le dé prioridad y atención a todas estas cuestiones, fíjense, antes de pensar viajar a China, ¿sale? Entonces, bueno, pues estuvo esta parte también en la que se dice que Claudia Rivera recibió una invitación para participar en un foro allá en China, un foro municipal. Entonces, vaya, pues obviamente es tendenciosa la declaración de este personaje, de Víctor Sánchez, pero bueno, ya veremos qué respuesta también puede dar el ayuntamiento, ¿no?, en respuesta a lo que han sido estas declaraciones. Esto fue lo que sucedió en el municipio. En la parte de seguridad que tuvimos aquí en Puebla, bueno, fíjense, tuvimos 7 cadáveres, 3 embolsados, ¿no?, en la Junta Auxiliar La Resurrección.
En la colonia Clavijero tuvimos también este conteo, ¿no?, de fallecidos. Entonces, fíjense, a unos pasos de la fiscalía, un solitario asaltante cometió el primer bancazo del año, ¿no? El Banamex, que está ahí en Plaza Dorada, fue asaltado, fíjense. Entonces, bueno, pues a unos pasos de la Fiscalía General del Estado, que pues no es una de las más reconocidas a nivel nacional. Y bueno, pues fíjense, tuvimos que, aprovechando el carnaval que se realizaba en el municipio de Venustiano Carranza, una persona asesinó a 3 y dejó malheridas a 2 más, ¿no? Esto ocurrió en la comunidad de San Diego, y bueno, pues recibieron varios impactos de bala, ¿no? Y de alguna manera, pues esto fue realizado por una persona que se disfrazó de huehue. Fíjense, ahorita que ha habido bastantes, pues congregaciones, ¿no?, populares a raíz de estas celebraciones, ¿no?, de los famosos huehues. Entonces, y bueno, lamentablemente un niño de 2 años murió en un asalto, ¿no?, en la carretera federal Puebla-Atlisco, ¿no? También fue una nota que sonó en esta parte local. Y bueno, pues ya en otras notas de tipo local, tuvimos que óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y partículas suspendidas se encontraron fuera de los límites normados de la ciudad de Puebla, que se encontraron con mala calidad del aire. Entonces, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, las 5 estaciones de monitoreo pues registraron estas cifras. Tuvimos que, bueno, y al principio de esta semana tuvimos los incendios forestales, ¿no?, que se dieron en los municipios de Tepeyahualco, en San Pedro Lexihuaca, con afectaciones en pastizales, matorrales, ¿no?, en aproximadamente 10 hectáreas cada uno. Entonces, agregó que los 4 restantes se dieron en las faldas de la Malinche, ¿no? Incluso aquí en la ciudad de Puebla, pues en algunas colonias todavía se percibía humo, ¿no?, a horas tempranas. Tuvimos, bueno, la Junta Auxiliar de Canoa, Amozoc, Acajete, ¿no?, Cerro del Agua, San Miguel Ixtitlán, en el ejido de San Rafael, Ixtapaluca, en Santa Rita, Tlahuapan, y en el cerro de Pocitos, ¿no?, en La Fragua, pues tuvimos estos incendios, fíjense, que se dieron a principios de esta segunda semana de marzo, ¿sale? Entonces, pues esta también fue una parte importante. Y bueno, por otra parte, tuvimos esta fiesta del libro 2019, ¿no?, con más de 80 actividades, en estas jornadas de lectura donde se presentaron libros, hubo contacuentos, proyecciones de cine, música, teatro. Esto fue organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura, ¿no?, municipal, en colaboración con la Brigada para Leer en Libertad y la Asociación Letras Sin Fronteras. El festival buscó fomentar, pues, el gusto por la lectura, ¿no?, la parte educativa. Entonces, bueno, pues hubo 2 escenarios en el centro de esta ciudad. Y bueno, en este evento asistieron, fíjense, la periodista Ana Lilia Pérez, quien, bueno, pues es una gran conocedora de lo que es el huachicol, ¿no?, sobre todo por las últimas investigaciones que ha realizado, sobre todo a Pemex, ¿no?, y a la parte ejecutiva. Y también tuvimos al analista político y profesor de la Facultad de Derecho y también conductor de TV UNAM, John Ackerman, quien dijo que la exmandataria Marta Erika Alonso sigue viva y no falleció en el accidente aéreo del 24 de diciembre, fíjense. Ahí tuvimos al buen John Ackerman, ¿no?, afirmando estas cuestiones. Y bueno, pues con esto ya cerramos la parte política, económica y social. Ha sido muchísima información la que tuvimos durante esta segunda semana de marzo del 2019. Y bueno, pues rápidamente vamos a comentar algunas notitas deportivas. En nuestro Itacate Deportivo tuvimos que a 9 meses de que Zinedine Zidane apareció al lado de un compungido Florentino Pérez para anunciar que dejaba de ser entrenador del Real Madrid, pues ahora firmó por lo que resta de la temporada y por las próximas 3 temporadas. Entonces, pues regresa en lo que sería la mayor crisis deportiva en 13 años de este club, que bueno, pues ya ganó los 3 últimos campeonatos de Europa. Entonces, bueno, pues va a comenzar la segunda era de Zinedine Zidane. Y bueno, pues él declara que vuelvo porque el presidente me llamó y como quiero mucho a este club, aquí estoy. No podía decir que no, ¿no? Esto lo dijo, bueno, pues en su primera conferencia de prensa. Y bueno, por otro lado, tuvimos que la marca alemana Adidas ha anunciado que pagará las mismas cantidades a hombres y a mujeres que ganen el Mundial de Fútbol de Francia 2019, que, bueno, pues se celebrará este verano. Mundial juvenil, me imagino, en ese sentido. Y bueno, también tuvimos a la figura fíjense, de Alexa Moreno, que se colgó el bronce en la prueba de salto en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se realizó en Bakú, Azerbaiyán.
Y bueno, pues de alguna manera esto ya le da el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, pues finalmente tuvimos, fíjense, una entrada de 60.739 espectadores en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, en un partido femenil. Me parece que esta ya es la entrada más importante, histórica, ¿no? Donde, bueno, pues hay mayor concentración de personas, en un partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero del fútbol femenil español. Entonces, bueno, pues enhorabuena que ya estén, bueno, tenga mayor concurrencia este fútbol femenil. Y bueno, pues ya tuvimos el desarrollo de la vuelta de los octavos de final de la Champions League, tuvimos este cierre, ¿no? En donde, bueno, pues el Ajax, ya lo habíamos comentado desde la semana pasada, eliminó al Real Madrid. Bueno, pues fíjense, fue eliminado también el Bayern Múnich, ¿no? Fue eliminado me parece, el Paris Saint-Germain, ¿no? Por el Manchester United, ¿no? El Barcelona, pues, goleó al Olympique de Lyon, ¿no? 5-1. Entonces, bueno, pues ya están los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Me parece que, bueno, pues el Ajax se va a enfrentar a la Juventus que con un triplete de Cristiano Ronaldo le dio la vuelta al marcador global. Entonces, la Juve eliminó al Atlético de Madrid y, bueno, pues ahora se enfrentará al Ajax de Holanda, sorpresivo, que también, bueno, pues eliminó al Real Madrid. Me parece que, bueno, el Tottenham se va a enfrentar al Manchester City, un duelo de equipos ingleses. Me parece que el Barcelona se va a enfrentar al Manchester United, en donde, bueno, pues el Manchester United hizo la hombrada, ¿no? de eliminar al Paris Saint-Germain. Y, bueno, pues finalmente tuvimos al Porto que se va a enfrentar a Liverpool, que fíjense, Liverpool eliminó al Bayern Múnich, ¿no? En esta parte que, bueno, pues ya son los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. También tuvimos el desarrollo de la jornada 11 del Clausura 2019 en la Liga Vancomer MX. Fíjense, tuvimos dos clásicos en esta semana. En la Copa, pues en el primer partido, a media semana, pues el América vence 2-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, finalmente, este fin de semana, ya en la jornada 11, pues vuelve a vencer el América al Guadalajara 2-0. Me parece que el Puebla le gana a los Pumas, hubo algunos resultados interesantes. Los equipos del norte también andan muy bien, ¿sale? Tigres y Monterrey. Entonces, bueno, pues tuvimos algunos resultados importantes. Les recomendamos que después vean la transmisión de nuestro buen amigo Pancho Cruz, ¿no? Quien da la síntesis informativa en el ámbito deportivo. Entonces, muy recomendables sus transmisiones en vivo. Y bueno, pues con esto cerramos ya Itacate, segunda semana de marzo del 2019. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en esta transmisión. Gracias por también compartir, por comentar, por haberse unido. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de lo que vaya sucediendo. Y bueno, pues rápidamente, aquí tenemos nuestra buena playera del Barça. Hoy, pues le gana al equipo de Diego Lainez, al Betis de Sevilla, en un triplete de Lionel Messi. Uno de los goles fue fantástico, un gol bombeado, ¿no? de nuestro buen amigo Lionel Messi. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos celebrando ese triunfo. Y bueno, pues también me parece que hubo una foto de Diego Lainez con Lionel Messi, ¿no? Pues honor para Lainez, ¿no? Aparecer junto al mejor jugador de este momento, ¿no? Y bueno, pues con esto cerramos esta transmisión de dominguito. Pues ya a disfrutar todavía de este puente el día de mañana. No va a haber actividades en escuelas y en algunos lugares. Entonces, bueno, pues por nuestra parte ha sido todo y hasta la próxima.